Ahí estamos grabando. Ya, ahora voy a compartir porque si no los chicos que no pueden entrar todavía se quedan sin su grabación. Bueno, estábamos hablando sobre los agentes educativos y dijimos que la semana pasada estuvimos leyendo dos documentos de saludo por el Día de la Educación Rural, uno que tenía que ver con la red Rucher, que es la red de universidades, y la otra era de las fundaciones rural, eh, sobre la importancia que en el fondo, a propósito de la pandemia y a propósito de lo que ha pasado, la importancia que tenemos, que tiene la relación o el vínculo que debe existir entre la familia, la escuela y la comunidad, ¿cierto? Quizás, sobre todo en los contextos rurales, quizás esto se da mucho. Y hablábamos también de la importancia que tiene el profesor en esos contextos para poder mantener el vínculo permanente y cercano con la familia. Entonces, en ese sentido, quizás esto se daba como por inercia, pero ahora, a propósito del tema de la pandemia, se ha hecho evidente, se ha hecho explícito, ¿no es cierto?, el vínculo que debe existir y también la relevancia que tiene el vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad. Los profesores, en su mayoría, salen a las escuelas a dejar el material a sus alumnos, porque viven en sectores distantes, alejados, ¿ya? Entonces los profesores van a dejar el material a sus alumnos. Y de ahí ingresan a esos hogares para poder explicarles las tareas y los trabajos a los niños. En el fondo, enseñarles en el hogar de manera individualizada. Otros citan a los niños a la escuela de a uno para que puedan trabajar, para que puedan, ¿cómo se llama?, realizar sus trabajos. En el equipo rural de la UCM, conformado por quien les habla, el profesor Boris Van Dorce, el profesor Ramón Garrido, hicimos una columna de opinión para el portal de la UCM. Si ustedes quieren lo buscan, y que tiene que ver qué pasa en la región del Maule, qué pasa en la región del Maule, en las escuelas rurales en contexto de pandemia. Y ahí ustedes podrían buscarlo en la página web de la universidad, en las noticias. Salió publicado, me parece que el 6 o 7 de abril, o entre el 6 y el 8 de abril, por ahí. Y ahí nosotros contamos un poco lo que ha pasado con las escuelas, en el sentido de que los profesores han ido a los hogares, otros han citado a los alumnos, otras escuelas han decidido comprarle a los niños un tablet para que tengan, para que puedan trabajar. Obviamente en los sectores que hay conexión a internet. Los que más perjudicados se han visto los que viven lejos, que no hay conexión a internet. Entonces los chicos se ven obligados a ir a la escuela para poder resolver o usar el celular como medio para poder aprender. Entonces, y ahí la familia ha tenido un rol fundamental porque son ellos los que están al pendiente si los niños están haciendo la tarea, si cumplen, etc. ¿Cierto? Y las familias son las que le han puesto el esfuerzo ahí, el profesor yendo a la casa y las familias, ¿no es cierto?, apoyando a los niños para que puedan avanzar. Se dice también que hay un porcentaje importante de objetivos de aprendizaje que no se van a lograr. ¿Por qué? Porque como no hay presencialidad, obviamente que lo que se está viendo, priorizando, de hecho el Ministerio de Educación hizo una priorización de objetivos de aprendizaje, lo que se está priorizando son los objetivos fundamentales, los básicos. No sé, que el niño aprenda las 4 operaciones, que el niño lea y escriba, en ese plano. Por lo tanto, si el niño logra leer y escribir, cuando podamos tener presencialidad, no van a tener problemas para seguir avanzando de manera rápida. O sea,
Yo creo que en este minuto, en este contexto, de repente es complejo pedirle a un niño que asuma todos los aprendizajes que le parezcan significativos y que los ¿cómo se llama? Que los pueda transferir, ¿cierto? Cuando uno aprende, transfiere lo que aprende. Entonces, en este contexto, ¿cierto? La escuela y la familia se ha hecho se ha ido creando un lazo más fuerte, que no es lo mismo que pasa con las escuelas urbanas, por ejemplo, en que los chicos tienen mayor acceso. Aunque un día una profesora que trabaja en una escuela urbana, ¿ya? De una comuna X, no era de Curicó, era de otra comuna, me decía que ellas también han tenido problemas en el colegio, en la escuela, porque los padres han quedado sin trabajo y han tenido que ir eliminando gastos, entre eso la conexión a internet. Entonces, los chicos, los padres están yendo a buscar al colegio tareas, están yendo a buscar a las escuelas las tareas porque los alumnos no tienen acceso a internet por un tema de razones económicas y que es muy entendible. Entonces, de repente nosotros pensamos, los niños de escuelas rurales multigrado, por ejemplo, no tienen acceso porque viven distantes, pero también hay casos de escuelas urbanas que están con problemas por razones económicas. ¿Te fijas? Por lo tanto, en el lugar en que estemos trabajando, nosotros debemos mantener un buen vínculo con la familia. La familia aporta. Y si esa familia tiene problemas en sí, bueno, traigámosla a la escuela, a lo mejor integrándose a la escuela, compartiendo en distintas acciones en las cuales los padres puedan colaborarnos, podemos cambiar un poco la mirada de esa, de un poquito, al acercarlos a la escuela, podemos cambiar un poco el aire de esa familia o cambiar un poco la problemática, o sea, porque a veces las personas están tan encerradas en sí mismas que les hace falta abrirse a la comunidad, participar, sentirse integrado. Y a lo mejor nosotros tenemos esa posibilidad de integrar a la familia a la escuela para que se sientan que pertenecen, que son importantes, que son parte, y eso es importante. ¿Ya? Bien, nosotros hablamos de las funciones de la profesora en la escuela y dijimos que era un puente con comunidad, un puente con la comunidad en distintos aspectos de la vida social. Colaboración mutua con otros organismos, función modeladora en cuanto al progreso de la comunidad, lugar donde se desarrolla la educación, polo de desarrollo de la comunidad. La familia, colaborar y participar en el proceso de aprendizaje, informarse para apoyar el aprendizaje de los niños, una buena comunicación, apoyar el aprendizaje del niño o niña desde el hogar, aportar los recursos necesarios, formación valórica y cumplimiento de normas, solidaridad entre familia y escuela, que esto es importante, ¿cierto? La solidaridad entre la familia y la escuela. Y también tenemos que la comunidad puede ser un ejemplo formador para los niños y niñas de la escuela. Debe integrar a la escuela en diversas actividades comunitarias. La comunidad y la escuela deben aportar protección y apoyo a los niños y niñas, identidad local y cultural. Y también nos aporta calidad de vida al tener bienes esenciales, como posta, escuela, transporte, centro de abastecimiento, etc. Sentido de pertenencia e identidad local. Aporta fuentes laborales y bagaje cultural del contexto. Ambas cosas que pusimos aquí, que la comunidad aporta a la familia y aporta a la escuela. Pregunto yo ahora, yo lo subí esto, yo subí esta planilla, se la subí la clase pasada a la plataforma UCM. ¿Alguien la vio? ¿Creen que hay algo que podamos agregar a esto? Porque me parecen muy interesantes las opiniones que tuvimos. Son muy importantes. Cuando las leemos ahora, fíjense lo importante y lo
las ideas que lanzaron ese día ustedes para poder registrar. Fue un trabajo muy interesante. ¿Hay alguna otra idea que quieran aportar o que nos falta o que agregarían? Si es que ustedes lo miraron desde la plataforma o ahora quisieran agregar algo, chicos. Profesora, Hija, eh, mire, no sé si, no me acuerdo si lo escuché o lo leí de ahí mismo, pero creo que igual es importante destacar la identidad local, aparte de la sí, cultura, la identidad del lugar. ahí estamos, en aquí, ¿qué aporta la comunidad? No, sí estoy Identidad abajo. local y cultural. Sí, Sí. sí. ¿Por qué lo consideras importante tú? Por lo que hablábamos, creo que hace 2 clases atrás, que ¿Mm? bueno, actualmente en realidad como que la identidad local se está perdiendo, prefieren destacar otras cosas de otros lugares en vez de potenciar lo que ya se tiene ahí. Sí, Que por ejemplo no se sabe si a lo mejor va a haber una gran poetisa en el lugar o algún cantante o cualquier cosa, pero se está perdiendo porque prefieren potenciar, no sé, talentos extranjeros, por decirlo de alguna forma, antes que los de acá mismo. claro, eso es lo que Que tú por- estás diciendo. Sí, perdón, di nomás. no se preocupe, que por ejemplo en el tema de por ejemplo los cantantes chilenos tienen que irse de Chile para poder surgir, porque acá Mm, no se valora todo ese trabajo que hay detrás. sí, es que nosotros valoramos poco lo nuestro. Entonces, de repente hemos tenido poetas, poetisas, hemos tenido pintores, hemos tenido gente pianista que los han reconocido en el mundo entero y aquí en Chile no. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener como muy bien. ¿Con quién me hablaba recién, por favor? Que no veo aquí quién me está hablando. Yo, Catalina Alcaíno. Catalina. Como bien dice Catalina, ¿cierto? Eh, nosotros tenemos que sacarle provecho a lo nuestro. De hecho, fíjense ustedes que como modalidad educativa y lo que proponen las bases curriculares y los programas de estudio es que nosotros partamos trabajando con los niños desde lo conocido, desde lo nuestro. Si yo voy a pasar, por ejemplo, ambientes o hábitats y estoy trabajando en un sector periurbano o en un sector rural, no voy a partir hablando del hábitat marítimo. ¿Por qué? Porque los niños a lo mejor nunca han ido a la playa. Hay niños, aunque a usted le parezca extraño, hay niños que no conocen el mar, no saben que el mar es salado, no saben que la arena puede ser negrita o puede ser beige, cafecita, no saben que la agüita es azul o verde, o a veces gris, depende del día, si está nublado, si alumbra el sol, depende de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que partir hablando del hábitat terrestre primero, que es lo que los niños conocen. Tenemos que partir de lo conocido para ir alejándonos y tomando lo desconocido. Y eso que me está diciendo recién Carolina, ¿cierto? Tiene mucho sentido cuando hablamos de esto. ¿De qué parto yo? De lo que tengo en mi localidad, de la historia local, de la importancia que tiene para nuestro entorno realzar los escritores, los poetas, los cantantes, los pintores, los gimnastas, todo lo que tenemos, el artesano, el que trabaja el mimbre, el que trabaja las piedrecillas para hacer collares, el que trabaja, no sé, el que hace pulseras de lana, bueno, todo. Partamos de ese contexto, enseñémosle a los niños que aprecien y valoren lo que tienen a su alrededor. Y después vamos ampliando su campo, porque tenemos que ampliárselo. Tenemos que mostrarle también lo que hay más allá de su comunidad. Pero partamos de ahí. Entonces, después el niño cuando crece,
ellos son capaces de poder decidir si permanecen en su comunidad o prefieren irse a otro lugar. Hay muchos estudiantes, incluso nuestros, que han preferido trabajar en su comunidad, en escuelas rurales, depende del sector donde vivan. Y eso es una decisión personal que uno la toma ya adulto, cuando ya ha recorrido, cuando conoce más el mundo, y uno dice, no, me quedo con lo que tenía. Y ya hacen un muy buen trabajo en su sector. Son comprometidos con la comunidad, entonces también son respetados en la comunidad porque lo han visto criarse. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos reconocer, ¿cierto?, lo que tenemos en nuestro entorno. Y eso se da también al interior de la familia. ¿Por qué nosotros tenemos fotos de nuestros abuelos, un cuadrito de nuestros abuelos, fotos de nuestros padres, de nuestros hermanos? ¿Por qué? Porque son recuerdos, porque en el fondo yo estoy diciendo con esto, cuando aparezco en el grupo familiar, estoy diciendo, esta es mi familia, este es mi piso, este es mi círculo de identidad. Tenemos mañas y tenemos cosas buenas, pero estamos aquí en este núcleo. ¿Te fijas? Y somos parecidos porque todos llevamos la misma sangre por nuestras venas. Entonces todos somos mañosos, somos entretenidos, conversadores, tenemos características similares, pero esto es lo que yo comparto. Y eso se transmite a la comunidad y la comunidad a la sociedad. Fíjense, cuando hay niños que no tienen un núcleo, tienen problemas. Cuando hay niños que han sido abandonados o cuando hay niños que viven en la calle, esos niños tienen problemas de drogadicción, niños violentos, niños que andan metidos en los asaltos de vehículos, en los portonazos, en no sé qué, robando en la calle, porque son niños que no han tenido un núcleo, que no tienen un hogar, orientación, que no tienen quien los contenga, quien los apoye, que no tienen identidad. No tienen identidad, porque usted le pregunta, y tu mamá no la conozco, y tu papá tampoco. Entonces, bueno, si no tenemos un piso, algo que a nosotros nos diga que somos importantes dentro de un grupito que es nuestra familia, que los demás se están preocupando de mí y yo de ellos, que compartimos las mismas necesidades, las mismas angustias, las mismas felicidades, los mismos triunfos, los mismos logros, los mismos. ¿Te fijas? Las mismas satisfacciones. Entonces, eso a uno le va dando fortaleza para seguir desarrollándose. Pero cuando eso no existe, obvio que son niños que tienen dificultad. Y esos niños son carentes de afecto. Actúan así porque no han tenido orientación en la vida, porque hay carencia afectiva. Si piensen ustedes que todo tiene que ver más que nada con lo afectivo. Uno ama a su familia y por eso hace cosas por su familia y la familia por uno. Uno ama a su comunidad y por eso se inquieta y se reúne para que instalemos el agua potable, para que arreglemos las luces que sean LED, para que no sé qué, para que arreglemos los antejardines, para que pintemos las casas de la población, para que se vean bonitas, no sé, hacemos cosas porque amamos el barrio. Y eso se expande a cuando yo amo mi Chile, con sus virtudes y sus defectos, pero lo adoro. Porque pertenecemos, tenemos cosas que nos identifican. Entonces, esto, chicos, es muy importante el tema que hablaba Carolina, la identidad local. Ya hablemos de la identidad local, comunitaria y del hogar. Entonces, de ahí partimos con muchas cosas que nosotros debemos trabajar con los niños y que no tenemos que dejar de lado porque tenemos que asignarle su espacio y su importancia.
¿Alguna otra opinión o que le queramos agregar a este cuadrito? Hola, profe. Hola, hija, ¿hablo con la Cata? No, con Vanessa. Vanessa, ¿te parece a la Catalina Tapia tu voz? Ya, es que no estoy mirando, así que no veo que me habla. Ya, hija, Vanessa, dime. Profe, yo estaba pensando en algo que, bueno, no sé si esté correcto, pero yo Dígalo. hacía memoria con el texto que leímos y creo que también es importante como invertir en las escuelas y en las herramientas que son como necesarias para apoyar la enseñanza, porque, por ejemplo, una de las lecturas comentaba que dejaban de invertir en cuanto a infraestructura y otras cosas y como que de a poco la escuela se iba pagando y se iba perdiendo, sobre todo como en los sectores rurales. Sí, sí. A ver, ¿y dónde pondrías tú eso? Yo como en la función de la comunidad lo pondría. Función de la comunidad. Sí. Pero esto tú te das cuenta que el invertir en las escuelas viene siendo un proyecto macro que tiene que ver con los municipios, con el Mineduc, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí, sí. Es que a veces pasaba que no, como que no había preocupación en ese sentido, ni por parte de la familia, nada, como que se dejaban estar. Entonces eso se iba perdiendo como la esencia de esa escuela y al final no había niños para educar. Sí, sí, en eso tienes razón. Porque nosotros somos muy extraños los chilenos. De repente, bueno, dentro de nuestras debilidades, es que si el colegio al lado está pintado y es nuevo, se llevan todos los niños y los afueran para allá. Entonces, sin pensar en que si es bueno o es malo, pero el colegio es lindo. Entonces, ojo con eso. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque en realidad tenemos que ver primero la calidad. Si realmente el colegio cumple con las normas, si el colegio tiene buenos profesionales, si el colegio me ofrece en su proyecto educativo lo que yo quiero en formación para mi hijo. O sea, hay un montón de cosas que ver. Vanessa, infraestructura, recursos, ¿qué más me dijiste? Sí, profe, eso era infraestructura y recursos para el mismo colegio más que nada. Por ejemplo, aparatos más tecnológicos, cosas que sirvan para que los niños puedan trabajar. Recursos tecnológicos, ¿cierto? Entre otros, nombres. Ya. ¿Qué otra cosa le podríamos agregar? Muy bien, Vanessa. Me equivoqué aquí, pues esto va acá al otro lado. Ahí, porque acá es la comunidad hacia la familia y aquí es la comunidad hacia la escuela. Ahí. Ya. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿O creen ustedes que es suficiente? Bien, vamos a dejar hasta aquí este cuadrito, que lo voy a volver a subir hoy día por el tema de que le agregamos esa idea, ¿ya? Y vamos a hablar sobre escuela, familia y comunidad, de un compendio de textos que han salido sobre este tema y que es bueno que lo conversemos. Bien, vamos a ampliar. Dice aquí que la escuela es un espacio educativo con las condiciones indispensables para que los niños y las niñas se sientan en un área de formación integral.
¿Ya? Según Flores, el año 2001, la familia posee una función socializadora, educativa. La familia es el núcleo de la sociedad que constituye y propicia la renovación continua de la sociedad. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos en la escuela el área de formación integral. Y acuérdense que nosotros hemos hablado de la formación integral que tiene que ver con lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal valórico. Cuando nosotros abordamos esas tres áreas en nuestros niños, estamos hablando de una educación integral. Y la familia tiene una función principalmente socializadora. Y además es núcleo de la sociedad. ¿Ya? Es decir, es el piso que tiene toda sociedad. Si nosotros tenemos familias conformadas armoniosamente, digamos, vamos a ir mejorando también el tema de la sociedad. Si aumentamos en familias que tienen dificultades de violencia o algún otro tipo de problema, también vamos a aumentar esa violencia a nivel social. Cuando los niños tienen problemas en sus hogares, ¿cierto? Ellos son muy agresivos en la escuela. Y eso se va incrementando. Un niño que está bien acogido, que tiene una vida tranquila en su hogar, no es agresivo. Es colaborador, es un niño alegre, un niño que se integra, un niño que participa. Pero cuando tenemos el otro problema, los niños son agresivos en la escuela. Y esa agresión que tienen en la escuela se va masificando a través de la sociedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar, sobre todo ustedes que son jóvenes, que van a formar familia o que ya tienen familia formada, intentar, ¿no es cierto?, educar una familia que funcione en armonía, en que cada integrante tenga su rol, que cada uno cumpla lo que tiene que hacer, que las cosas se solucionan con diálogo. Es la única forma que nosotros podamos ir mejorando esta sociedad. ¿Ya? Y la familia es una institución primaria y fundamental en el proceso de socialización del individuo. Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común. Nosotros formamos comunidad cuando nosotros tenemos intereses, participamos de ideas similares, cuando tenemos, no sé, decimos, vamos a pintar la sede de la población o de la comunidad. Y todos estamos, yo pinto, yo traigo pintura, yo presto una brocha, no sé qué. Tenemos un interés común, ¿cierto? Vamos a crear, a conseguir pavimento para nuestras calles o las luces LED para nuestras calles. Y ahí nos vamos moviendo todos para poder lograr eso. O sea, tenemos actividades y tenemos necesidades comunes. ¿Ya? La ruta de la triada familia, escuela, comunidad. Fíjense lo que dice aquí. Desarrollo saludable del ser humano enfocado en la mejora significativa de la calidad de vida. Entonces, la escuela es constructora de conocimiento, proceso de enseñanza-aprendizaje, formadora de ciudadanos en valores de democracia, paz, relaciones psicosociales y afectivas. Dentro de la escuela, como los niños participan con otros compañeritos, entonces nosotros vamos formando lo que son, o potenciando, porque los valores ya los traen desde el hogar, vamos potenciando los valores, el respeto por la palabra del otro. O sea, de repente mi opinión no va a prevalecer sobre otras, pero sí podemos llegar a consensuar una, o a lo mejor es más interesante la de mi compañero y nos quedamos con ella. Y eso es funcionar democráticamente. Vamos a hacer una elección para elegir el presidente del curso.
Mayoría gana. Y si soy candidata y no salí, no me puedo poner a llorar todo el día porque no salí. O sea, tengo que aprender a respetar el voto de mis padres, tengo que aprender a respetar sus ideales, aprender a respetar sus actitudes, su forma de pensar. Y por lo tanto, yo ahí hago todo un cuadro psicosocial afectivo, ¿cierto? Fortalecedora de emociones, etapa de la vida de las personas, interacción social. A veces las mamás dicen, mandé a mi hija al jardín, porque como se cría entre puros adultos, le falta compartir con niños de su edad. Que en el fondo es porque la escuela cumple una función socializadora. Los niños interactúan, aprenden a trabajar con otros, aprenden a ser más autónomos, aprenden ¿cómo se llama?, compartir. Y esa es una función de la escuela. La familia nace en las primeras emociones. Nacimiento del desarrollo afectivo, psicológico y social. Los primeros conocimientos, las primeras habilidades, las primeras destrezas, los primeros comportamientos. ¿Por qué? Porque en la casa, cuando son pequeños, los papás les conversan, los integran, les hablan, para que ellos vayan desarrollando ciertas destrezas, como por ejemplo el oído, para que vamos ensayando el tema del lenguaje o verbal, el tema de la visión, y vamos formando también actitudes, comportamientos. Y nosotros, cuando formamos actitudes y comportamientos, también entra el tema de la corrección, ¿cierto? No puedes contestar así, siéntate bien para comer, tienes que aprender a escuchar cuando alguien habla, ¿cierto? No saltes sobre el living. Siéntate bien a tomar el té porque se te puede dar vuelta la taza y quemarte. O sea, son cuestiones que la familia va moderando dentro de la familia, dentro del núcleo. Por lo tanto, cuando el niño llega a la escuela, ya trae ciertas cosas que la familia le enseñó y que nosotros le sacamos más partido nomás. Pero ahí la familia es un buen centro de equilibrio. Cuando existe la familia. Cuando no existe, tenemos niños hiperactivos, tenemos niños con problemas de conducta, tenemos niños, ¿no es cierto?, violentos, tenemos niños agresivos, etc. Quiere decir que en el entorno familiar, este niño no ha recibido el modelamiento, ¿cierto?, el modelo de un adulto, su modelo es negativo, no ha recibido el modelamiento necesario, ni tampoco ha tenido contención ni orientación sobre cómo comportarnos socialmente. Porque cuando yo estoy dentro del hogar, aprendo a respetar, a escuchar, no digo grosería, no le pego un puñete a mi hermano para que me dé dulce, no, o sea, te fijas, las cosas se resuelven de otro modo, y eso está dentro del hogar. Si eso no lo tengo allí, es probable que el niño en la escuela haga lo mismo que ve en el hogar. Recuerden ustedes que nosotros, finalmente, cada uno de nosotros, en el fondo, es reflejo de su hogar. Y eso no tenemos nada que decir. Y se nota porque de repente ¿cómo se llama? Uno llama a los padres a hablar cuando los niños tienen dificultad y los padres reaccionan igual que los niños. Con el mismo nivel de lenguaje o de inquietud. Entonces, nosotros tenemos que ir modificando eso dentro de la escuela para que los niños logren insertarse socialmente. ¿Ya? Constructora de los primeros valores, ejemplo de convivencia y democracia, da la protección, perdura para toda la vida, interacción socioafectiva, ¿cierto? La familia es permanente, es lo que no vamos a cambiar,
Los amigos se eligen, la escuela se elige, la pareja se elige, pero la familia está ahí. Por eso que es tan importante la relación que se da al interior de cada familia. Porque la familia es lo que no cambia, es lo que tenemos y que es lo que nos da la fortaleza y la fuerza para seguir. La comunidad, interrelación y comunicación social, reconocimiento del otro y de sí mismo como miembro de esta comunidad, exteriorización de sentimientos, práctica de conocimientos aprendidos, aprendizaje significativo. Ahí yo puedo, dentro de mi comunidad, ¿no es cierto?, voy poniendo lo que yo sé como aporte a esa comunidad. Relaciones interpersonales pasajeras, regulada por la innovación y desarrollo económico, político, educativo, social y tecnológico. Ahí esto, lo que antes me decía Vanessa, sobre lo que la comunidad tiene que aportar, ¿cierto? Decíamos que aporta trabajo, aporta la escuela. Tenemos algunos aspectos sociales, como por ejemplo la Cruz Roja, la Posta, no sé, Carabineros, de repente en algunas comunidades. Y también tenemos que aportar el tema tecnológico, el tema también del cuidado del entorno. Eso no lo anotamos en la otra, el cuidado del entorno. Protección del entorno, la comunidad. Eso nos faltaba. Eso nos faltaba, ¿cierto? Porque generalmente las comunidades rurales, qué sé yo, se preocupan mucho del cuidado del entorno, de respetar el, ¿cómo se llama? De respetar la naturaleza y de cuidarla, de protegerla. Cuando ustedes van a sectores rurales y entran a una escuela, la escuela primero está impecable, los niños tienen muchos hábitos, respetan la naturaleza, usted no va a ver a los niños colgados en los árboles, ni echando basura al estero que pasa por el lado de la escuela, no. Entonces, ellos tienen un gran respeto por el entorno, y eso yo creo que es lo que nos falta a nosotros aquí en el sector urbano. Y tanto la escuela, la familia y la comunidad conforman un ser humano íntegro, dinámico, servicial, flexible y comprometido consigo mismo, con su familia y con los demás. Imagínense la importancia que tiene esta triada. ¿Algún comentario sobre esto? Profe, Hija. en muchos colegios, bueno, antes de la pandemia, la mayoría, o sea, acá por donde yo, o sea, en el lugar donde yo vivo, en el campo, ¿Sí? los colegios salían a hacer labores comunitarias e iban a ¿Sí? limpiar los lugares. Por ejemplo, yo vivo cerca, no sé si has escuchado, del embalse Convento Viejo. Sí. Yo vivo muy cerca. El tema es que iban a limpiar esos lugares, por ejemplo, el río o lugares así para que estuvieran limpios. Entonces a los cursos más grandes, de quinto hacia arriba, los profesores los llevaban a, por ejemplo, las horas de historia o todo lo que tuviera que ver ya con el área más cultural, los llevaban a limpiar. Y ellos eran muy felices haciendo eso. Claro, porque fíjate que yo la otra vez fui a Los Queñes a ver el tema de las prácticas rurales multigrado en la escuela que está en Los Queñes. Y los niños salen a recorrer el entorno, es lo mismo. Hay un día que ellos salen a hacer actividades de excursión, de ¿cómo se llama?, de reconocimiento del entorno,
etcétera, y aprovechan de hacer todo este tipo de actividades. Entonces, desde pequeño a los niños se les enseña lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. Que no tenemos que tirar el papel de la galleta por el vidrio del auto para la calle. Que no tengo que tomarme el helado y tirar el papel al suelo. Que para eso hay papelero. Y si no hay, porque ¿qué dice la gente? Que no hay papelero. Qué malo que no haya. Pero si no hay, me llevo el papelito para mi casa, me lo echo al bolsillo o lo guardo en mi cartera hasta que llego a mi casa y lo boto, lo echo en la basura. No puedo estar botando la cáscara de plátano en la calle, ni tirándola por la ventana en la micro. Como muchas veces ocurre, yo estoy dando estos ejemplos porque lo he visto. Yo a veces voy manejando detrás de un bus y veo eso. O voy en la carretera y veo cómo abren la ventanilla para botar los papeles de los caramelos, los papeles de la galleta. Y yo digo, ¿cómo? Por eso que, no sé si ustedes se fijan, que cuando nosotros a veces vamos por la carretera, a veces está lleno de papeles, el pasto que va por la orilla de la berma o en la misma berma. Cuando hace viento queda la escoba. Entonces, eso es formación de hábitos. Hábitos no solo de limpieza, de higiene, porque yo no sé, yo digo, bueno, estas personas cuando están en su casa, tiran las cáscaras de papa al suelo cuando pelan papa, se comen un dulce y lo tiran en papel de ajonjolí, la cáscara de plátano la tiran debajo de la cama para que no se vea. Yo me paso ese rollo, porque si uno tiene el hábito de botar todo y tirarlo todo a cualquier lado, entonces quiere decir de que nosotros estamos en la casa nuestra, en nuestro hogar, tiramos todo al suelo. Y si no es así, ¿por qué tengo que ensuciar la casa que es de todos? Que es la naturaleza. Entonces, ahí hay que formar hábitos fuertemente, chiquillos, sobre todo con los niños, pero para eso tenemos que tenerlo nosotros primero. Porque yo no le puedo pedir a mis niños lo que yo no tengo. Mira, el profesor nos dijo que no podíamos tirar papel en la sala y él tiró el papel del dulce en el recreo en el patio. O sea, nosotros siempre tenemos que enseñar con el ejemplo. Y en ese sentido, nosotros tenemos que educarnos primero para poder educar a los niños, cuidar el medio ambiente. ¿Qué pasa con sus propias calles, chiquillos, de sus poblaciones cuando hace viento? O cuando usted tiene todo regadito y tiene todo limpio y va a mirar y ya hay una cosa de helado en el suelo, papeles de dulce, colillas de cigarro. Dígame que no. Entonces, nosotros tenemos que educar para eso, para que cuidemos nuestro entorno, para que realmente seamos ciudadanos comprometidos conmigo, porque la higiene es parte de mi persona también, y comprometidos con la comunidad. Entonces, es muy fuerte la labor que hace la escuela, la familia y la comunidad. Y ahí tiene que darse indiscutiblemente un lazo muy indisoluble. Allí tenemos, cuando quieran dar una opinión, por favor me interrumpen nomás, chiquillos, porque yo no veo quién me levanta la manito aquí. Bueno, aquí tenemos este ser humano, ¿cierto? Que es como lo que habíamos conversado, no sé si fue en unas clases anteriores de otro taller pedagógico, de el ser, este niño tiene que ser, tiene que saber, tiene que hacer y tiene que convivir.
Y aquí en la tríada escuela, familia y comunidad, ¿no es cierto?, se tiene que dar a través de la educación saberes, aprendizaje, formación personal. A través del hacer, la cultura, entre la familia y la sociedad, ideas, visiones del mundo, lenguaje, normas, valores, instrumentos. Y entre la escuela y la sociedad, las actuaciones que tienen que ver con la convivencia, la participación. La democracia y los valores. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando hablamos de escuela y familia, está la educación. Cuando hablamos de familia y cultura, está de familia y sociedad, está la cultura. Y cuando hablamos de escuela y sociedad, está la actuación. ¿Cómo yo me integro a esta sociedad? ¿Cómo participo democráticamente? ¿Cómo convivo con el otro? Fíjense lo interesante que es esta imagen cuando combinamos algunos elementos. Y en su conjunto, escuela, familia y comunidad, van a formar a este niño para que sea, como ser humano, para que sepa, para que aprenda, para que haga, para que realice acciones y para que pueda convivir. ¿Alguna opinión sobre esto? Seguimos entonces. Dice que la familia es el más importante agente socializador de los niños, que con el paso del tiempo ha ido sufriendo una serie de modificaciones, tanto en su estructura como en sus funciones, ¿cierto? Porque antes la familia estaba conformada, papá, mamá, hijos. Ahora llamamos familia extendida, ¿cierto? Aquella que está conformada a lo mejor por la mamá, los abuelos, tíos, por el papá, ¿cierto? Hermanos, abuelos, o a veces hay familias que tienen un terreno grande y cada uno de los hijos se hizo una casa alrededor de los padres. Entonces, hay una estructura, hay una prolongación de lo que es la familia. Estos cambios, dice, se han ido generando, ocasionados por una serie de factores producidos a lo largo de la historia. Han repercutido decisivamente no solo a sus funciones, sino también a otros agentes, la escuela entre ellos encargados del proceso educativo de los pequeños. O sea, se ha ido modificando la estructura, las funciones, etc. Pero sigue siendo en la modalidad que tengamos la familia, porque el entorno nuestro, lo que tenemos cerca y vemos todos los días en nuestra familia. Sin pensar en que vivo con la tía o vivo con mi abuelita, no, esa es tu familia. Ese es tu piso, ese es el soporte, ¿ya? Entonces, sigue siendo un gran agente socializador. Muchos autores, aquí definiendo un poco lo que es la familia, dice, están de acuerdo en señalar que la familia es para el individuo un sistema de participación donde están expuestos a una serie de exigencias, un contexto donde se generan, expresan y se identifican las emociones, un entorno donde se promueven las primeras relaciones sociales, en el que se adquieren los valores que sustentan las acciones de las personas, un ambiente en el que se despliegan las funciones relacionadas con la educación y el cuidado de los hijos. En ella aprenden a hablar,
a comer, a vincularse con los demás. Aprenden los valores fundamentales y las normas de conducta que orientarán en forma importante el futuro de las vidas, de sus vidas. Imagínense ustedes aquí, chicos, en esta parte, en ella aprenderán a hablar, a comer, a vincularse con los demás, aprenden los valores fundamentales, las normas de conducta. Por lo tanto, si ustedes se fijan, y dice que es muy importante porque marca el futuro, lo que estaba hablando recién yo, cuando no hay normas, ¿cierto? No hay normas de conducta, cuando no hay normas de conducta, ¿no es cierto?, establecidas por la familia, entonces los niños tienen actitudes que a veces no quisiéramos que tuvieran, pero finalmente los chicos no son los que tienen la culpa, sino que vienen ya esta fase, esta parte, no la han tenido muchos niños al interior del núcleo familiar, y eso hace que tengan una actitud que no es, que no les permite integrarse socialmente como corresponde. ¿Ya? Profesora, Hijo, ¿y qué pasa cuando estas normas son excesivas en el núcleo familiar? ¿Qué pasa después cuando se integra a la sociedad? pues cuando son, o sea, mira, si hablamos de eso, Juan Pablo, siempre se dice que los extremos son pésimos. Yo creo que la familia tiene que aprender a equilibrar, ¿cierto?, las emociones, equilibrar las exigencias. Yo entiendo lo que tú me dices. Por ejemplo, hay núcleos familiares que a los chicos les exigen ser el primer alumno y sacarse puros 7. Y si el chico llega con un 6,8, casi le hacen un tribunal judicial. Entonces, yo creo que ahí la familia es tan dañina como la otra familia que no enseña o no le entrega al niño lo mínimo para insertarse en una sociedad. O sea, nosotros no podemos exigir al niño que sea tan perfecto, porque la vida no es perfecta, porque todos cometemos errores, siempre y cuando no dañemos a otro, pero nos equivocamos. No siempre voy a ganar en todo. Y eso es algo que a nivel familiar cuesta comprender. No siempre voy a ganar en todo. De repente me va a ir mal en algunas cosas. Yo he conocido chicos, por ejemplo, que tienen excelentes notas, pero educación física no les gusta y tienen un 4. Les baja todo el promedio. Pero también tiene que ver con un tema de las inteligencias múltiples. ¿Cuál es mi línea? Nosotros que estamos estudiando pedagogía, aquí ustedes que están estudiando, tienen una línea humanista. Entonces, es difícil que nosotros seamos ingenieros de la NASA, porque ese lado esa inteligencia no está tan desarrollada como esta otra. Entonces, nosotros tenemos que buscar el equilibrio dentro de la familia. El laissez-faire, el dejar hacer, para no molestarme, para no inquietarme, para no agotarme, no es bueno. Y la exigencia extrema tampoco, porque tú no estás criando un hijo en equilibrio, en el que tiene que saber que ganamos, perdemos, nos caemos, nos levantamos, nos equivocamos, acertamos. Todo eso pasa a lo largo de nuestra vida. Y esa es la normalidad. Lo que yo tengo que procurar en mi hijo que sea buena persona. Porque lo profesional lo va a lograr en una carrera, pero que sea buena persona se forma en el hogar. Que tenga valores, solidario, respetuoso, proactivo, que se le ocurran cosas.
no sé, viene una señora con un bolso y yo voy y se lo quito y le ayudo, la voy a dejar a su casa porque le pesa mucho. No sé, se cae alguien, corro a socorrerlo. ¿Te fijas? Que sean buenas personas. Eso nos hace falta que forme la familia. Buenas personas. Y la buena persona está formada en un equilibrio. ¿Te respondo, Juan Pablo? Sí, profesora, pero soy Cristian, no Juan Pablo. Perdón, Cristian, tiene la voz parecida. Es que no veo, pues, hijo, aquí. Cristian, ¿te respondí? Sí, profesora, no se preocupe. Y yo, ya, y tampoco tiene que ver con los recursos, o sea, oye, tiene harta plata, entonces es buena persona. No, no necesariamente. O tiene una situación económica vulnerable, entonces no es buena persona. No, perdón. O sea, esto de los valores no tiene que ver con que tengas dinero o no tengas. Tiene que ver con formación, tiene que ver con ser persona. Así que ojo con eso también, ¿ya? Y delimitar el concepto familia, ¿cierto? Delimitar el concepto familia es algo complejo, porque es una estructura que dependiendo de la cultura en la que nos situemos y en la época en que nos encontremos, va cambiando su estructura y va adaptándose a la realidad social en que se encuentra inmersa. Va a depender de la cultura. A lo mejor lo que es familia para el pueblo indígena, para nosotros no lo es. Depende de los contextos. Pero lo que sí está claro, el tema valórico es fuerte dentro del núcleo familiar. Eso es intransable. Y eso lo forma la familia. Nosotros en la escuela solo lo potenciamos. Nosotros intentamos de que los chicos, ¿cierto? De que los chicos, ¿no es cierto?, fortalecerle esos valores. Lo lamentable es que cuando llegan sin ellos, nosotros tenemos que tratar de irles cambiando el esquema. Y los estudios nos muestran la existencia, ¿cierto?, la existencia de una amplia variedad de prácticas familiares, donde la residencia común no determina quién es parte de la familia y quién no. Claro, ¿te fijas? O sea, hay una gran variedad de prácticas familiares, de tipos de familias que se dan. Donde dicen la residencia común, o sea, el hogar común no determina quién es parte de la familia y quién no. Es decir, hay una variedad de personas dentro de una casa que no necesariamente te dice, este es mi núcleo. La tía, la abuelita, mi mamá y mis hermanos. Ese es mi núcleo. Pero hay en algunas que no es posible determinar eso. En la actualidad podemos establecer varias formas o tipos de familias fundamentales. Familia nuclear, la cual está formada por el padre, madre y los hijos. La familia extensa, que se compone de más de una familia nuclear y alberga más de 2 generaciones. Aquí estarían, por ejemplo, las familias compuestas por los abuelos y tíos dentro de la familia nuclear. Tenemos también la familia compuesta, la cual está formada por la poligamia o matrimonio múltiple. Tenemos la familia monoparental, es aquella donde la custodia del hijo o la hija es responsabilidad de un solo progenitor, ya sea la madre o el padre. Y familias que tienen que ver con las abuelas. O sea, hay una gran variedad de familias y que a veces no se puede determinar dónde empieza y dónde termina otra, cuando, ¿no es cierto?, todos estos núcleos viven en torno a una sola residencia, que se puede dar. Después dice, se hace difícil especificar las funciones que las familias deben desempeñar para favorecer el desarrollo de los niños, siendo una tarea compleja.
Pero parece que en las últimas décadas, como manifiesta López en el año 2008, dentro del campo de la psicología, 3 son estas condiciones. ¿Ya? Un afecto incondicional que les dé seguridad sin protegerles en exceso. Aquí estoy respondiendo a lo que también me preguntaba Cristian. ¿Ya? Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y autonomía que viven con la edad. Y una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la negligencia, que les ayude a respetar ciertos límites y aprender a controlar su propia conducta. De repente hay chicos que nadie les ha controlado, nadie les ha puesto límites, y son lo que nosotros llamamos habitualmente son caprichosos, que cuando no se les da el gusto en algo, les da berrinche, se enojan, alegan, reclaman. ¿Por qué? Porque nunca se les puso límite, no conocen la palabra no. Por lo tanto, estos 3 elementos que debe formar una familia son muy, muy, muy importantes. Estas 3 cosas. Afecto incondicional, seguridad, formación para que los chicos vayan siendo flexibles y vayan adecuándose a las necesidades de seguridad y autonomía, y disciplina consistente. Y fíjense lo que decían antes Cristian, sin caer en el autoritarismo ni en la negligencia. Pero tenemos que imponer disciplina, tenemos que tener normas dentro del hogar. Los niños no se pueden mandar solos. Y sobre todo protegerlos en cuanto a su seguridad, que cada día está más en riesgo. Los centros educativos ya no solo parecen tener que realizar una función educativa basada en la adquisición de unos conocimientos, sino que además debe educar a los niños intentando ser un apoyo a las familias. ¿Se dan cuenta que aquí se usa que en los centros educativos son un apoyo para la familia? No es que el centro educativo se tenga que hacer cargo de cuando los niños están enfermos, de enseñarle valores, de ponerle normas. No. Nosotros apoyamos y le enseñamos otras cosas a los niños. Y apoyamos la formación valórica, emocional, disciplinar que traen del hogar. Dice aquí, intentando ser un apoyo a las familias. Y hay padres o madres que creen que la escuela tiene que hacerse cargo de todo. Yo cuando trabajaba en la escuela, las mamás mandaban los niños con vómitos, los niños afiebrados, y yo me acuerdo que en mi auto salía a la posta con ellos y después se los iba a dejar a las casas. Y la mamá, yo le decía, ¿para qué lo mandó si sabía que estaba enfermo? Para que ustedes lo llevaran, pues. Entonces, la familia tiene un rol ahí protector. Y nosotros tenemos que cumplir el rol como nos corresponde. Es como que usted tiene el rol de educar, de profesor, y su función es educar. Y usted vaya para la casa y le diga a la señora, mire señora, le traje al niño de vuelta porque enséñele usted, pues. Aquí cada uno cumple una función importante. La familia tiene las propias y nosotros como escuela y educadores tenemos las nuestras. Cuando ambas funcionan bien, tenemos niños maravillosos. Pero si no, nos va a costar mucho más tener niños maravillosos. Lo podemos lograr, pero nos va a costar. La idea es que trabajemos de manera mancomunada. La escuela aquí es un segundo espacio, fíjense, de socialización para los niños. El primero es la familia y el segundo espacio es la escuela. Es el segundo espacio.
han abandonado el entorno familiar, el entorno que les es familiar, y en ella comienzan a convivir y relacionarse con otros niños y con personas adultas que no pertenecen a un ambiente cercano. O sea, empezamos, cuando el chico va al jardín, qué sé yo, nos empezamos a integrar socialmente. Cuando van a la escuela, en el fondo, es la incorporación a una sociedad más amplia y diversa que el mundo de sus hogares. Es la primera salida desde el mundo privado de la familia al mundo público, donde se encuentran con diferentes niños y aprenden a respetarlos en su diferencia. Cuando los niños van a la escuela, en el caso nuestro la escuela básica, pero también puede ser cuando van al jardín, los niños se están integrando al espacio público y tienen que aprender a respetar y a convivir con sus pares. Pero, clarito, es el segundo espacio de socialización. El primero es el hogar. Aquí, el paso de la familia a la escuela no significa que la primera pierda relevancia en la formación de los estudiantes. Al contrario, es fundamental que familia y escuela trabajen en conjunto y se potencien para que los niños y las niñas y jóvenes reciban la educación de calidad a la que tienen derecho. Los centros educativos fueron creados para favorecer el desarrollo de los niños y servir de apoyo y ayuda a la familia en su gran cometido de educar a sus hijos. ¿Algún comentario hasta acá de lo que estamos hablando? Bueno, dice aquí, hace un comentario sobre la historia de la familia. Que la familia, dice, a lo largo de la historia tiene una función clara, que era encargada de educar a sus hijos. Y la escuela tenía el cargo de formar en base a unos criterios preestablecidos una serie de contenido y conocimiento. Entre ambas, con misiones bien diferenciadas, pretendían formar a ciudadanos acorde a lo que la sociedad en esos tiempos consideraba como el perfil adecuado. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos clarito que la familia y la escuela nos deja claro que siempre tienen que trabajar en forma mancomunada. Es la familia el marco más importante de la vida de los niños y las niñas, siendo el contexto de referencia y en donde los pequeños se sienten uno más. Como esto lo voy a subir, después ustedes pueden detallar más sobre lo que está allí. Solo ahora, considerando la nuclearización de la familia, no es posible ignorar el incremento de las familias monoparentales, mixtas y reconstruidas, entre otros tantos cambios que influyen a la familia. O sea, ha ido cambiando el contexto familiar. Y eso lo tenemos clarito. Y aquí dice que existen nuevas formas de familia, que era un poco lo que estábamos hablando delante, porque está aquí citándose a Rivas 2015, ¿no es cierto? Y aquí dice que se entiende parentesco como la relación por lazos filiales biológicos, mientras parentalidad se relaciona con las funciones sociales ligadas históricamente a la familia como criar, cuidar o educar. Ahí hacen una diferencia entre parentesco o parentalidad. Desde 1990 se han implementado diversas estrategias para propiciar el vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad, ¿ya? Con el propósito de producir encuentros y acuerdos en torno a construir la escuela que queremos. Así es como surgieron los programas de las 900 escuelas, Conozca a su hijo, Manolo y Margarita,
Manolo y Margarita aprenden con sus padres, entre otras iniciativas que, reconociendo la diversidad social y cultural presente en los contextos locales del país, buscaron propiciar el vínculo entre familia, escuela y comunidad. Y allí empieza a narrar, ¿cierto?, cuáles son los cambios que hemos tenido para el proceso de globalización y mundialización que estamos viviendo, cómo ha ido rompiendo barreras, ¿no es cierto? Y cómo se han ido acercando, ¿cierto?, a finalmente el intercambio que hay multicultural desde cada país. Esto también ha ido produciendo cambios en la sociedad, en la forma como participamos como familia y como escuela. Por lo tanto, de acuerdo a estas transformaciones, la relación escuela-familia debe asumir como un hecho la diversidad familiar como formas igualmente válidas de hacer familia. Nosotros estamos para educar a todos los niños, no estamos para ir a censurar la realidad que vive cada uno, ¿cierto? Nosotros estamos ahí para recibir y educar a todos los niños. Por lo tanto, es importante, dice, considerar la variedad de formas que se dan al interior de la familia, ¿cierto?, como parte de la dinámica de relación familia y sociedad, como la forma real en que los grupos familiares responden a los desafíos y circunstancias específicas de nuestro tiempo. Aquí empieza a explicar, en el fondo, ¿cierto?, empieza a explicar cómo nosotros podemos ir vinculándonos y un poco aceptamos como escuela los cambios que se han ido produciendo en el interior de la familia, tanto en su estructura como en su dinámica. Dice, un vínculo fortalecido entre familia y escuela ofrece beneficios en las distintas etapas del ciclo vital, tanto en términos en los aprendizajes como el desarrollo de los niñas y niñas. Situación que se ha identificado en diversos estudios a nivel nacional e internacional. Aquí estamos hablando de Gavin, de Epstein, de Milicic, de Gavins, etc. Hay estudios, ¿no es cierto?, que demuestran, ¿no es cierto?, cómo se ha ido fortaleciendo el vínculo familia-escuela y cuáles han sido los beneficios de esos vínculos. Aquí tenemos lo que planteaba delante Vanessa o Carolina, no me acuerdo cuál de las dos, sobre la comunidad local. Y la comunidad educativa es el conjunto de los diferentes estamentos que intervienen en la institución educativa. Estudiantes, docentes, directivos, asistentes de educación, ex estudiantes, junto con padres, madres y apoderados. Todos estrechamente interrelacionados deben conformar una alianza para desarrollar el proyecto educativo institucional, el PI, teniendo en consideración la necesidad e intereses del estudiantado. Aquí, chiquillos, nosotros nos está dando pistas. Cuando usted sea profesor, ¿cierto?, de una escuela, ¿a quiénes voy a considerar para hacer mi proyecto educativo institucional? A todos estos actores. Incluso puedo agregar otros políticos del entorno, municipales, qué sé yo. Porque todos vamos a estar interesados en cómo mejoramos la calidad de la educación y qué oferta educativa le podemos hacer a la comunidad desde nuestra escuela. Por lo tanto, esta relación de comunidad educativa local con la escuela es relevante. Recuérdense que las escuelas tienen que ser sistemas abiertos. Nosotros tenemos que nutrirnos del entorno para que la escuela pueda crecer, desarrollarse y ofrecer un servicio como corresponde. Si nos convertimos en un sistema cerrado, tendemos a morir, como me planteaba delante una alumna. A lo mejor no tenemos la infraestructura adecuada, a lo mejor no tenemos tales o cuales cosas, y eso nos va inevitablemente a llevar a que perdamos todo lo que hemos ganado.
Aquí está explicando un poco lo mismo que tenemos, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, que es posible ampliar el concepto de comunidad educativa al territorio o comunidad local, donde se inserta la escuela. El territorio es el lugar donde habitan niños, niñas y jóvenes con su familia y presenta ciertas particularidades relacionadas con necesidades y problemas específicos, pero también está enriquecido en su diversidad con identidades, hábitos y características comunes. Fíjense que lo que está planteando aquí, que es muy interesante, ¿cierto? Que es muy interesante, estamos, ¿no es cierto?, planteando lo mismo que ustedes me plantearon en la planilla de escuela, familia y comunidad. O sea, la escuela tiene diversidad de identidad, de hábitos, características, pero son elementos comunes que mantiene esa comunidad. Tiene sus necesidades y particularidades, problemas específicos. Pero eso lo hace ser esa comunidad y no otra. Y nosotros tenemos que insertarnos en esa comunidad. Ahí seguimos hablando que tenemos, incluyendo como agentes de enseñanza y aprendizaje, las familias, clubes, iglesias, organizaciones de vecinos, bibliotecas, organizaciones productivas, instituciones diversas, con el objetivo de construir un proyecto educativo y cultural que surja de las necesidades y posibilidades de la comunidad. Dice que amplía la idea de la comunidad, no la restringe al escenario de la escuela. No es solo la escuela, sino que se abre al espacio público local, incluyendo como agentes de enseñanza, todos los que nombramos. ¿Y para qué? Para, ¿no es cierto?, formar, hacer un proyecto de comunidad educativa, hacer un proyecto, ¿no es cierto?, de escuela. ¿Qué es lo que necesita, por ejemplo, mi comunidad, que yo integre a mi escuela para lograr aprendizaje en aquello con los niños? La escuela, dice, es un espacio donde confluyen distintos actores y se pueden generar estrategias educativas a nivel transversal, ya que en ella es posible generar una reflexión sobre los desafíos territoriales. ¿Se fijan? Este documento que estoy mostrando yo aquí, dice aquí los tres contextos mencionados, escuela, familia y comunidad, influyen particular y colectivamente en el estudiantado. Fíjense lo importante que dice aquello. Por lo tanto, la relación escuela-familia-comunidad es multidimensional, dada la diversidad de opciones posibles para proponer y dinamizar esta relación, es decir, ponerle energía a esa relación. Escuela, familia y comunidad. En este sentido, se incorpora la iniciativa de escuela abierta, lo que estábamos hablando recién. La escuela abierta, es decir, una escuela en que hay trabajo conjunto, en que nosotros recibimos el entorno para poder nutrirnos y poder mejorar la calidad de lo que hacemos. En el contexto actual, enriquecer el rol de la escuela es crucial para darle contenido cultural y cognitivo a este nosotros, dado que es el lugar donde se aprende a vivir juntos. Si bien la escuela, la familia y la comunidad en sí mismos son contextos de gran influencia en el desarrollo y la educación de todo el alumnado, cuando se establece una relación de colaboración entre ellos, los recursos que se generan de la sinergia producida al trabajar juntos, por definición, superiores a la suma de lo que dispone cada uno de ellos en forma aislada. O sea, cuando nosotros unimos la fuerza, logramos cosas y en el fondo incrementamos los esfuerzos y también los recursos. Y en el año 2002
se puso a disposición del sistema escolar la política de participación de padres y apoderados en el sistema educativo, que también lo vamos a revisar, porque creo que es interesante que lo tengamos, sobre todo en los contextos periurbanos y urbanos, en los cuales la escuela deja de ser un centro aislado, sino que podemos armar y podemos tener otra mentalidad de funcionamiento vinculándonos con la comunidad. El ideal sería que se diera en todos los contextos, pero si no es posible, la necesidad de una aproximación mutua y paulatina entre familias e instituciones educativas. La escuela, dice, a través de los equipos directivos, docentes, educadores de párvulo, cuenta con actores educativos estratégicos para que familias y escuelas trabajen juntas, se potencien y logren de mejor manera su tarea. La educación pensada como formación y promoción de valores y actitudes vitales solo puede realizarse plenamente dentro de un ámbito familiar de la escuela y la comunidad. O sea, la importancia que tiene la comunidad, el entorno, la escuela, la familia, para educar en valores. La acción de las instituciones educativas afecta la vida de la familia, así como las condiciones del hogar se reflejan en la vida escolar. Lo que estábamos hablando antes, que en el fondo, ¿no es cierto? Lo que yo les decía, cuando los niños son agresivos en la escuela, es porque ese es el entorno que ellos tienen. Bueno, y aquí se presentan algunos desafíos que debe tener la escuela, ¿no es cierto? Dice, desde que el niño nace en una comunidad, incorpora a través de las relaciones con otros y con los elementos culturales disponibles, lenguaje, historia, narrativas de futuro, creencias, etc. Las maneras de actuar valoradas por su cultura, las hace propias y poco a poco se constituye a sí mismo en un sujeto autónomo y autorregulado, capaz de involucrarse activa y cooperativamente con los demás. Este es el desarrollo integral al que aspira el sistema educativo. Y es en función de dicha orientación que las instituciones educativas, la familia y la comunidad están invitadas a colaborar. Esto es como el desafío que tenemos como escuela, como familia y como comunidad. Bien, chicos. ¿Qué podríamos decir en términos generales sobre lo que estábamos hablando? ¿Estábamos errados con lo que opinábamos el otro día en la planilla acerca de lo que tenía que aportar la comunidad, la familia, la escuela? ¿O fuimos asertivos? Profesora, Hija. yo creo que igual a lo largo de los años ha habido una evolución en el reforzamiento del lazo familia-escuela. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba más chica, jamás había como interacción entre los apoderados, los profesores, no lo mandaban a los niños a psicólogos, no había como mayor importancia en lo que realmente estaba pasando en la casa. Y ahora yo me doy Claro. cuenta con mis sobrinas que las mandan a psicólogos, se preocupan, las profesoras preguntan qué está pasando en la casa, por ejemplo, en caso de que hubiese algo. Claro. Creo que también los niños cuando, por ejemplo, no van al colegio, yo sé que mandan a trabajadores sociales a ver qué está pasando, por qué no van. Sí. Entonces yo creo que también hay una preocupación de... Hay una preocupación como de parte del gobierno de que también no haya deserción escolar, de reforzar este lazo de la familia con el colegio. Entonces yo creo que igual está mejorando. Creo que hay cosas que falta por mejorar, pero creo que en cuanto a la escuela, yo creo que hay un gran paso, hay harto avance en eso. Sí, toda la razón. Yo creo que se ha ido abriendo un poco más la puerta de la escuela y también los padres, porque yo creo que antes no se veía tanto porque había mucho hermetismo sobre lo que pasaba al interior de la familia. Y ahora no, ahora se dan a conocer, buscan ayuda. Entonces yo creo que eso es muy importante, tú tienes toda la razón en ese sentido. Y nosotros alerta ahí, para colaborar, para apoyar, para buscar los medios.
Incluso, como por ejemplo, escuela. yo estoy leyendo sobre la deserción escolar ¿Sí? y, por ejemplo, igual ha disminuido harto, pues entonces, disculpe, profesora. Dale nomás, Martina, si así Yo está te la digo, cosa por ahora que ejemplo, estamos todos en la después casa. de los 14 años, el índice de deserción escolar es mucho más en los colegios municipales que los privados, pero yo creo que pasa por un tema económico, que las familias prefieren que los niños trabajen y eso. Pero no creo que Claro. pase por algo de la escuela realmente en sí, como que sea la culpa de la escuela, sino que algo más como del sistema, por decirlo así. Sí, sí, puede darse, y también por el tema de, como tú bien dices, o sea, de repente falta un poco de apoyo de los hogares y también un poco de cultura. De repente los padres pueden decir, oye, ¿para qué va a ir a la escuela si total puede trabajar en un packing como lo ha hecho su papá, como lo hizo su abuelo, o puede trabajar en el tractor como lo hacía su papá y lo más bien que comíamos? Entonces también tiene que ver de repente con las aspiraciones familiares, de repente tiene que ver con un tema de recursos, que no hay, ¿cierto? O son escasos. Entonces hay distintas formas por las cuales las familias optan por una u otra situación. Pero yo diría que también en eso hemos ido avanzando. Los padres están más preocupados porque los niños aprendan y vayan al colegio que antes. Incluso los padres, prácticamente la escuela básica, la escuela, la enseñanza media, se la toman prácticamente como una universidad, porque prefieren invertir, pagan el particular subvencionado o pagan, ¿no es cierto?, el privado, para asegurar que su hijo va a lograr aprendizaje importante para que pueda seguir estudiando. O sea, yo creo que ese es un tema que se está dando en la sociedad actual. Ahora, propio de esta pandemia, a lo mejor estamos optando por otras cosas por una cuestión económica del momento, pero en general se estaba dando eso. ¿Te fijas? Porque hay una mayor preocupación de las familias porque sus hijos estudian. Entonces eso también ha ido cambiando y también es bueno. ¿Te fijas? Bien, ¿qué otra opinión? Chicos, entonces vamos a dejar hasta acá. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. La próxima semana yo voy a dejar voy a colgar otro trabajito, ¿ya? Voy a colgar otro trabajito para que vamos avanzando y no nos quede todo para el final. Entonces, espero tener las notas del trabajo que me entregaron. Cuando las tenga, si se las subo a la plataforma, les aviso. Y, voy a colgar otro trabajo para que vamos avanzando con el programa, porque son como 3 o 4 talleres que incluye la primera unidad. Entonces, estamos viendo ahí con el profesor de Talca para ordenarnos con los tiempos y con las notas. ¿Ya? Bien, chicos, dejamos hasta aquí la clase. Que tengan un buen resto de semana y un muy buen fin de semana. Descansen, pórtense bien, no salgan, cuídense. Que estén bien, chicos. Chao, Saludos, profesora, que profesora. esté Nos bien. vemos. Chao, Chao, chao. profesora. Igual, Chao, Que esté Chao, bien. profesora, Muchas gracias. gracias. ¿de qué? Que estén bien, chicos.